Bendiciones para todos los que me están escuchando en el día de hoy, especialmente para ese pueblo de Dios, la amada iglesia, la iglesia de Cristo. Hoy día me gustaría compartir con ustedes un tema muy especial, un tema muy conocido en la palabra de Dios, como se llama la armadura de Dios, y espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Quiero confesarles que todavía estoy tratando de acostumbrarme a esta nueva forma de exponer la palabra de Dios. Yo creo que es como la segunda o tercera vez que estoy haciendo esto. No tengo esa facilidad, así es de que ténganme un poquito de paciencia. Sí. Por otro lado, también sabemos que el Santo Espíritu de nuestro Señor nos ayuda y nos da la gracia para poder llegar hasta sus corazones, hasta donde ustedes están, hasta sus hogares, para poder llevar esto a cabo. Así es de que vamos a la palabra del Señor y vamos también a la parte esta de la armadura de Dios. El tema general que me gustaría presentarles el día de hoy es el tema de la guerra espiritual. La guerra espiritual, sin duda, que se está viviendo hoy día. Muchas de las veces el pueblo cristiano no está a veces consciente de una forma plena de la guerra espiritual que se está viviendo. A veces la comodidad, a veces las cosas que se están viviendo alrededor no nos permite a veces estar tan conscientes y claros de lo que vivimos. La guerra espiritual es tan real como que usted y yo estamos aquí presentes. Vea, vamos a comenzar con algunas áreas que tienen que ver con la mente, que tienen que ver con la forma de pensar, que tienen que ver con el carácter, para poco a poco ir adentrando en lo que es la palabra de Dios en el tema de la guerra espiritual. Vamos a estar utilizando Efesios capítulo 6 versos del 10 al 18. Quiero decirles que como seres humanos tenemos nosotros una programación, por así decir, una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de actuar, la cual ha sido influenciada, mejor dicho, esta forma de actuar, pensar y hablar, por varios factores. Y ahí no es una sola cosa, son varios factores que influyen. Podemos hablar el día de hoy de algunos de ellos. A esta forma de actuar, hablar y pensar le llamamos la forma de ser o el carácter. Entonces, los factores que influyen, algunos de ellos usted los conoce. Estamos hablando de la familia, de la amistad, los entornos, los niveles sociales y académicos, las buenas y las malas experiencias. Todo esto influye para que su carácter vaya siendo moldeado. Sin duda, el factor de la familia es el factor bastante, digamos que el que tiene más peso sobre el desarrollo del carácter. Así es de que a medida vayamos entrando en esto, usted va a poder ver de lo que estamos hablando. Sabe de que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo simplifica, lo que hay dentro de ti, ¿sí? En tu mente, en tu corazón, eso es lo que estás exteriorizando. Así es de que de la forma que tú estás comunicándote, actuando, esto sencillamente lo que está dejando ver es que es tu carácter, esa es tu forma de ser. Y nosotros no somos llamados a vivir bajo nuestro propio carácter. Estoy hablando al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. No estamos llamados a vivir de la forma de ser de cada uno. Nosotros estamos llamados para ser moldeados y vivir de la forma que Dios tiene para nosotros. El ejemplo perfecto para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Así es de que pensemos en esto. Otra de las cosas que me gustaría también compartir con ustedes es que la exhortación de la palabra de Dios está en Romanos 12, del 1 al 2, dice así: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ok? Vuestro culto racional. Repito, ¿sí? No os conforméis a este siglo,
sino, vea esto, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Señor nos ha dado un entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí tenemos, en Romanos 12, del 1 al 2, tenemos esta exhortación que Pablo hace, sí, a los romanos y al pueblo de Dios en general, para que entonces podamos transformar, renovar el entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de nuestro Señor. También me gustaría recordar por lo menos algunas de las tendencias que hay cuando se estudia acerca de la guerra espiritual. Las tendencias que tenemos hoy en día, una de ellas es la parte esta que todo se quiere espiritualizar. Todos los ataques, todos los pecados, todo lo que viene a la vida del creyente es porque un demonio me atacó y entonces quieres echar fuera demonios y se pueden hacer cosas que a veces están fuera de contexto. No todos los ataques son de demonios, ¿ok? Quiero recordar rápidamente que los 3 enemigos que tenemos, que podemos mencionar hoy en día, serían el entorno que tú vives, o sea, tu alrededor, la influencia de este mundo. Lo otro es Satanás mismo directamente, que es nuestro enemigo. Él vino para matar, robar y destruir. Y el otro enemigo que tenemos es nosotros mismos, ¿ok? Nuestros propios deseos carnales tienen una influencia tremenda en nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Entonces tenemos que estar conscientes. Entonces, no podemos espiritualizarlo todo. Y por el otro extremo tenemos también el hecho de que a veces el creyente vive una vida como si no estuviese viviendo ningún tipo de lucha espiritual. Vive una vida, como dicen por ahí, por la libre, ¿sí? Entonces, tenemos que estar conscientes que no podemos estar como si nada estuviera pasando, ni tampoco podemos estar espiritualizándolo todo o tratando de ver demonios en cualquier problema que hay en la vida nuestra o en la vida de nuestro entorno, a nuestro alrededor. Así es de que estos conceptos y estos consejos, según los teólogos, los estudiantes de la palabra de Dios, ven muy de cerca también estas dos tendencias. Vamos entonces a entrar en la palabra de Dios y vamos a leer lo que es Efesios 6, versos del 10 en adelante. Leo de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de paz. Y calzaos, repito, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, el escudo de la fe, con lo que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí tiene la palabra de Dios, Efesios 6, del 10 al 18. Entonces, mis hermanos, el bosquejo que me gustaría tratar el día de hoy con ustedes está de la siguiente manera. Punto 1. Refuerzo y protección en tiempos de guerra. Vamos a estar viendo específicamente el verso 9 y 10. También debemos de estar entendiendo la estrategia y dimensión
y armas del enemigo, específicamente esos dardos encendidos, sí, que envía para tratar de tumbarnos, para desviarnos, desanimarnos. Y queremos también darle también un repaso también a la parte el punto número 3, revistiéndonos con la armadura de Dios. Punto 1, refuerzo y protección en tiempos de guerra. Punto 2, entendiendo la estrategia y la dimensión de tu enemigo. Punto 3, revistiéndonos con la armadura de Dios. Revistiéndonos con la armadura de Dios. Trasfondo. El contexto del que vemos acá en Efesios, el escritor, ustedes posiblemente ya lo saben, que era Pablo. Pablo se encontraba preso en el momento que escribió esta carta a los Efesios. De hecho, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón son las 3 cartas que él escribió cuando él estaba preso. Sí, entonces vea las exhortaciones que él está haciendo ya en el mismo Efesios, yendo desde por ahí en el capítulo 3. Pablo dice a los creyentes de Éfeso que la razón por la cual él doblaba sus rodillas era para que Dios los prosperara espiritualmente y que sean fortalecidos en su interior, para que el Señor les fortalezca espiritualmente y que puedan ser fortalecidos en su interior. Esa es la intención nuestra también, que el Señor pueda fortalecerles en su interior para que pueda hacer frente a esta batalla con la cual nos encontramos. En el capítulo 4, verso 17, el nuevo hombre, habla acerca del nuevo hombre. No andéis en la vanidad de la mente. Versos 26, controlar la ira. Versos 27, no dar lugar al enemigo. Versos 28, no ganancias deshonestas. 29, ninguna palabra corrompida. Que no salgan palabras de nuestras bocas que vayan a llevar el propósito de corromper, de dañar, ¿sí?, a las personas obviamente con las cuales estamos teniendo algún tipo de contacto. El capítulo 5, Pablo continúa también hablando a los Efesios. Andad en amor, en el verso 8, andad en la luz, del mismo capítulo 5, verso 15, andad en sabiduría. Sí, en el verso 22 hace un llamado al matrimonio. En el capítulo 6, un llamado a los hijos y a los padres. En el 5, un llamado a los siervos y a los amos, que en nuestro contexto podría ser los empleados y los empleadores. ¿Sí? Así es de que hay que tener en cuenta estos consejos que Pablo está dando a la iglesia. Bueno, refuerzo y protección en tiempos de guerra. Refuerzo y protección en tiempos de guerra. Por lo demás, repasando, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vea este punto interesante aquí. Fortaleceos en el Señor y lo otro en el poder de su fuerza, no en nuestro propio poder, ¿sí? Fortaleceos en el Señor. ¿Cómo nosotros nos fortalecemos en el Señor? ¿Usted alguna vez ha pensado en cómo usted adquiere su fuerza espiritual? ¿No es acaso leyendo la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios le ministra en ese tiempo de oración? El estar pudiendo ver prédicas y posiblemente escuchar algunos himnos o cánticos y alabanzas. Recuérdese que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Y él quiere desviarnos de esto con atracciones posiblemente como casas, autos o formas de vida que eventualmente vendrían a causar una tremenda carga. Ejemplo, una casa enorme que usted tenga que estar pagando ahí, desviviéndose por pagar la casa y después teniendo 2, 3 trabajos, no tiene tiempo para leer la palabra, para escuchar palabra de Dios. Su mente, su concentración está en lo que está viviendo y en lo que está tratando de lograr o pagar por los compromisos que ha tomado. No se sienta mal, no se sienta mal. Mi objetivo no es hacerle sentir mal si es que se encuentra en esta situación. Mi objetivo es dejar que el Espíritu Santo de Dios le ministre y que pueda trabajar en su vida para que entonces pueda hacer los cambios necesarios
los cuales pueden ser de gran beneficio para usted y para mí en esta guerra espiritual. Yo mismo he tomado algunas decisiones que a veces he tenido que volver a hacer cambios porque me he dado cuenta que no son las mejores. Así es de que en esta guerra estamos todos los que profesamos fe en Cristo Jesús estamos en esta guerra y debemos entonces ayudarnos mutuamente para poder ir avanzando y dejar que el Señor ministre entonces nuestra vida. ¿Cómo vamos entonces a fortalecernos? Vamos a fortalecernos en el Señor, con la palabra de Dios, en oración, en meditación, escuchando palabra de Dios a través de los medios o música, ¿sí? Alabanzas que glorifiquen el nombre del Señor y que sean de bendición para el pueblo de Dios. Así es de que esta es una de las herramientas que podemos tener a nuestra disposición. Ahora, lo otro interesante que habla este versículo es que en el poder de su fuerza, en la fuerza del Señor, no en mis propias fuerzas. A veces nosotros tenemos la tendencia a confiar en nuestros recursos, nuestras fuerzas o lo que nosotros podemos lograr. Y gracias a Dios por los que tienen recursos, fuerzas y que pueden hacer diferentes cosas, pero el creyente deposita su confianza plena en el Señor, ¿sí? En Proverbios capítulo 3, verso 5 nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces el llamado que tenemos es no apoyarnos en nuestra propia prudencia, no que no seamos seres inteligentes, no que no tengamos recursos, es que nuestra plena confianza debe de estar siempre depositada en el Señor, que Él es el único que nos puede ayudar en todo momento, aun cuando cometemos errores y cuando estamos en situaciones difíciles. Él es el único que nos puede ayudar en todo momento. Bueno, verso 11 nos está diciendo: vestidos con toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Quiero mencionar que el propósito de la armadura es protección, pero también es defensa. No es solamente protección, usted puede defenderse, ¿ok? Tiene el escudo para defenderse. También tiene la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de 2 filos. Así es de que el propósito no es solamente protección, es defensa también. Así es de que, y la espada, créame que la palabra de Dios es sumamente poderosa para poder traspasar el alma, ¿sí? Para partir los tuétanos, como dice la palabra del Señor, ¿sí? Llega hasta lo más profundo. Así es de que usted tiene la palabra poderosa, la palabra de Dios. Entonces, el propósito principal es que permanezcamos firmes contra las acechanzas del enemigo. Estamos hablando en el verso 11. ¿Sí? El propósito de la protección y la defensa es para poder permanecer firmes contra las acechanzas del enemigo. Especialmente esos dardos del maligno que llevan como objetivo sembrar duda, sembrar desánimo, sembrar temor. Mire, yo he visto los estragos de estos dardos, los he experimentado algunos de ellos también y no son nada agradables. El enemigo, cuando quiere acechar a una presa, mire, lo primero que hace es que la aparta primeramente. Sí, el enemigo te quiere apartar con las dudas. A veces las experiencias que tenemos con personas que estimamos y apreciamos, ya sea en el entorno familiar o el entorno de la iglesia, en el entorno en el cual nos desenvolvemos en el trabajo, lo primero que llega a atacar nuestra mente y nuestro corazón es la duda. ¿Sí? Después de esto viene el dardo del desánimo, a desanimarte. Y después viene este dardo también del temor. Así es de que, ojo con esto, tenga mucho cuidado porque el enemigo ha venido para matar, robar y destruir. No dejes que destruya. ¿Sí? No dejes que robe lo que Dios ya ha puesto en tu corazón. Más bien, a través de su palabra, busca fortalecerte. Así es de que usa toda la armadura para que permanezcas firme, especialmente en los tiempos de batalla. Vamos entonces a ver también aquí el verso, este verso que tenemos de Efesios 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Pablo anima al creyente a vivir
en sabiduría. Mirad pues con diligencia, ¿sí?, cómo andéis, para entonces vivir en sabiduría. Yo entiendo, y con todo respeto, que la única forma que podemos vivir en sabiduría es viviendo bajo los principios y bajo la palabra de Dios. Es difícil vivir una vida, ¿ok?, completamente plena si no tenemos los principios de la palabra del Señor. Si hacemos lo que bien nos parece, no precisamente es lo correcto, pero si haces lo que a Dios le agrada, tú sabes que lo que a Dios le agrada es lo correcto. Así es de que podemos mantenernos viviendo una vida bien reforzados, ¿sí?, cuando seguimos los principios de la palabra del Señor. Vamos entonces a pasar a esta parte de entendiendo la estrategia, dimensión, armas del enemigo. Ya hablamos acerca de unos de ellos, los dardos de desánimo, ¿sí?, los de duda, los de desánimo y los de temor. Y estoy mencionando algunos de ellos, podemos seguir mencionando, pero no quiero que se asusten. Sí, quiero más bien que sean bendecidos y que estén conscientes de que estos dardos son reales y que el enemigo los utiliza para apartarnos y quitar esa semilla, esa palabra de Dios que ha sido sembrada en usted y en mí. El objetivo del enemigo es desanimarlo, es totalmente destruirlo, ¿ok? Así es de que ojo para que nada de esto venga a destruirlo a usted o a su familia. Bueno, verso 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Entre sus armas preferidas son los dardos de fuego. Pero sus agentes, ve aquí usted, principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, ¿sí?, y huestes espirituales de maldad. Así es de que cuando estos agentes vienen a tratar de desviar su forma de pensar, esos principios que Dios ha venido implantando en su mente y en su corazón, y por qué no decir las familias que tienen estos principios de la palabra de Dios, cuando infunden estos principios en las mentes y en los corazones de sus hijos, están plantando semilla de vida eterna, palabra de vida eterna. Bueno, el enemigo va a hacer todo lo posible a través de sus principados, potestades, gobernantes y las huestes espirituales de maldad. Va a tratar de robar, de quitar, ¿sí?, de matar todo esto para entonces destruir tu vida. Ten cuidado con esto. La vida que se está viviendo de la lucha espiritual es una vida real. Hoy día las influencias que tenemos de estos gobernantes de tinieblas, como dice la palabra de Dios, las leyes que se están pasando para vivir unas vidas que la palabra de Dios misma condena, formas de vida, estilos de vida, estos identidades de géneros, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores en prédicas en la iglesia. Eso es terrible lo que se está viviendo en el día de hoy. Entonces, estas entidades que están luchando constantemente en nuestra sociedad, en nuestro entorno, llevan el objetivo de destruir, el objetivo de matar y apartarte de la verdad de la palabra de Dios. Ten mucho cuidado. Sabe de que días atrás estaba viendo algunos de los ejemplos que se viven hoy en día cuando las familias van al parque, a veces van con su hija, con su hijo, y están tratando de tener un buen tiempo y de momento ven al lado y ven situaciones que se están viviendo, algunas de robo, de droga, a veces ves los estragos de todo esto en personas ambulantes en la calle, porque sencillamente decidieron un estilo de vida diferente. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte, Dios quiere que aun cuando has cometido errores, Él quiere restaurarte, quiere perdonarte y desea bendecir tu vida. Así es de que mantente siempre ojo con los ataques del enemigo y mantente con la armadura del Señor
busca la forma, ¿sí?, de nutrirte espiritualmente, escuchando mensajes, siendo parte de una iglesia donde puedas nutrirte, crecer espiritualmente. Así es de que yo espero que al final del mensaje, en algún momento, el equipo de producción pueda poner un link, ¿sí?, un sitio donde puedas ir a ver una de las formas como la sociedad están tratando a veces de influenciar la mente de las personas, a tal grado que muchas de las veces las personas se declaran ateos, se declaran que no creen en nada. Usted tome un tiempito y vea ese link. Entiendo que va a ser para fortalecer su fe, y entiendo que va a ser también una experiencia para que vea lo que se está viviendo en el mundo actualmente. Bueno, seguimos entonces. Ya sabe que la agenda del enemigo es que vino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10, ¿verdad? Ahora vamos a dar una revisada a lo que es la armadura de Dios. Versos del 14 al 18. Aquí vamos a ver en el verso 14. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Posiblemente usted me dice, bueno, ¿de qué verdad me estás hablando? Y es interesante, sería interesante la pregunta por lo que se está viviendo. Hoy día las mismas universidades, las entidades públicas que enseñan a nuestros hijos, ¿sí? Las universidades, óigame, ellos no declaran las verdades absolutas, no confiesan que esto es posible. Ellos piensan que la verdad es relativa, o sea que cada quien tiene su verdad. Muchas de las veces las verdades que ellos profesan o entienden es porque tu verdad puede ser esta, la verdad del otro puede ser la otra, y no aceptan, ¿okay?, los principios de la palabra de Dios. Mucho menos van a aceptar que la verdad de la palabra de Dios es firme y ¿cómo se dice? No solamente una verdad firme, sino una verdad absoluta, que es verdad hoy, es verdad mañana. La palabra de Dios es lo mismo hoy, mañana y siempre. Okay, los estatutos del Señor es lo mismo hoy, mañana y siempre. Los principios. Así es de que tenga mucho cuidado con esto, ¿sí? La verdad nos hace libres. Si cuando conocemos la verdad nos hace libres, entonces no vamos a estar dejando ser influenciados por lo que la gente piensa, sino por lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra es que la verdad nos hace libres. Lo otro es de que también los principios de la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios son verdad. Sí, el fruto del Espíritu Santo del Señor, como el amor, gozo, paz, paciencia, la mansedumbre, la templanza, todos estos principios verdaderos deben de ser parte de nuestro diario vivir. Sí, quiero también dejarles saber que la verdad personificada es nuestro Señor Jesucristo. Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas las profecías que fueron dichas antes de que nuestro Señor Jesucristo aún viniese a este mundo, todas fueron cumplidas en la palabra de verdad, en Jesucristo, Jesucristo mismo. Entonces, todo lo que Dios ha dicho acerca de su pueblo, de su Hijo, todo es confirmado a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad personificada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Verso 14. Vestíos con la justicia, con la coraza de justicia. Dos aspectos en esta área que me gustaría tratar, y quiero dejarles saber que no son los únicos puntos. Hay mucha tela para cortar en cada uno de estos puntos, pero quiero ver este aspecto de la parte de la justicia. La justicia, podemos ver la justificación, y también podemos ver la justicia como la rectitud que es practicada por el creyente. Vivir una vida justa, una vida recta delante del Señor. Esto es una parte importante acerca de la coraza de justicia. O sea, cuando tú te vistes con la justicia de Jesucristo,
estás bien revestido. Y cuando practicas la rectitud, tienes la coraza de la justicia en práctica. La justicia, sabe que es un poquito difícil, es bastante difícil. No quiero decir imposible, ¿verdad? Que nosotros podamos vestirnos con la coraza de justicia si no tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Él es el único que nos puede justificar de nuestras maldades y de nuestro pecado. Entonces, para usted poder vestirse con la coraza de justicia, es sumamente necesario que Cristo sea el centro de tu vida, que sea el que está moviendo tu ser, que sea el que te está guiando a una transformación a través de su Santo Espíritu. Entonces, la justicia que nosotros podemos obtener es solamente a través de Jesucristo, solamente a través de la palabra de Dios. Así es de que, y la rectitud, que es la justicia en práctica, una vida recta, es la justicia en práctica, es cuando usted vive una vida recta para nuestro Señor, lo cual es agradable y también sirve de testimonio para los que le rodean. Dice en Romanos 3:21, sí, 3:21 al 31, dice que justificaos por la fe, y no estoy leyendo el texto completo, solamente estoy diciendo algunas de las palabras, de las frases que se encuentran aquí en Romanos 3:21 al 31, pero aquí es lo que tenemos, la justificación por la fe en Cristo Jesús. Si usted quiere estudiar un poquito más acerca de lo que es la justicia y la justificación, puede ver entonces Romanos 3 del 21 al 31. Ahí usted puede ver una serie completa. ¿Por qué razón usted y yo como creyentes somos justificados, somos declarados justos delante de Dios? Es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que es posible. De otra forma, fuese imposible. Bueno, también podemos ver aquí, vamos a ver aquí, el verso 15. Dice entonces que debemos de calzar, dice, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sí? Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué lindo, ¿verdad? La vez pasada yo le decía a un par de amigos y hermanos en Cristo, óyeme, qué lindos son los pies de las personas que anuncian el Evangelio de paz. Y entonces las personas se miraban los pies como diciendo, oye, pero ¿qué lindura le ves a esto? No, es la acción de poder llevar. Romanos 3:21 al 31. Dice que justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vea, en este texto, usted puede ver el texto completo desde el 21 hasta el 31 y ver lo que es la justificación por fe en Cristo Jesús. ¿Por qué razón nosotros hemos sido declarados justos de nuestros pecados y de nuestras maldades? Si no fuese por nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros, sería imposible que fuésemos declarados justos. Entonces, somos justificados por Cristo Jesús. Ahora, verso 15. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En esta batalla y en esta guerra espiritual que tenemos, no solamente vamos a estar con el escudo, con la coraza, ¿sí? Vamos a ceñir nuestros lomos, sino que también vamos a estar avanzando con el Evangelio de paz, el Evangelio que hace la paz entre Dios y el hombre, que es el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Le pregunto, mi querido hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió las buenas nuevas de salvación con alguien más? Sí, yo sé que debemos de vivir unas vidas de testimonio, pero también es necesario
en momentos que Dios nos permite el poder compartir, ¿sí?, con palabras, con la palabra de Dios, el evangelio de paz. Así es de que en esta guerra que estamos viviendo, también vamos a estar avanzando y compartiendo el evangelio de paz. Días atrás me reunía con algunos amigos y hermanos en Cristo, con los cuales les comentaba acerca de lo hermoso que son los pies de aquellas personas que anuncian el evangelio. Y son personas que hablan de Cristo, que comparten el evangelio. Y se miraban así hacia los pies como diciendo, ¿y qué de lindo le ves a estos pies? No son los pies como tal. Es la acción, ¿sí? Y obviamente sus pies son los que lo llevan a usted a compartir las buenas nuevas de salvación. No pare de anunciar, no permita que los dardos del enemigo tengan el efecto de desanimarle para compartir la palabra de Dios. Es necesario que la palabra de Dios siga siendo compartida y predicada. Adelante en Cristo. Bueno, también tenemos en el verso 16, tomando el escudo de la fe, para apagar los dardos del enemigo, ¿sí? Entonces, es sumamente que nuestra fe, nuestra confianza en Dios pueda ser fortalecida. Obviamente vamos a tener algunos ataques del enemigo, pero dice la palabra de Dios que con el escudo de la fe usted va a poder apagar no uno ni dos, todos los dardos del enemigo. Cuando el enemigo quiera venir a tratar de robarle el gozo, la paz, la tranquilidad, a poner cosas en su mente y en su corazón que le aparten del propósito de Dios o de su familia o de su iglesia, usted con la fe y con sus ojos puestos en Cristo Jesús, usted puede seguir adelante. El Señor le va a dar la victoria. Así es de que no permita que estos dardos, estos ataques, estas influencias que tenemos a nuestro alrededor, que llevan el propósito, muchas de ellas para destrucción, no permita que esto venga a socavar su familia, su fe, su confianza en Dios. No permita que sea desanimado, ¿sí? Es interesante a veces cuando vemos estos programas de la vida silvestre, la vida natural, como a veces los predators, ¿verdad? Como el tigre, el león, buscan la forma de tomar a las presas más débiles. Buscan la forma de apartarlas para después destruirlas. Así es de que usted y yo no nos vamos a dar el lujo de ser destruidos. Usted y yo no podemos bajar la guardia en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, ¿sí?, en la meditación, en el escuchar alabanzas que glorifiquen el nombre de Dios y que sean de bendición para su pueblo. Siga adelante con el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos del enemigo. Dice la palabra de Dios también, dice en Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Porque es necesario que el que crea, el que tenga fe, que crea que le hay. O sea, ¿cómo usted va a tener fe si no cree que no hay Dios? Es imposible. Es imposible agradar a Dios sin la fe. Quiero recordarles nuevamente que voy a pedirle a producción que le pongan un video que puede ser de gran bendición para usted, para sus amigos, para que usted vea cómo a veces los principios de la palabra de Dios y los principios divinos están siendo a pruebas en las universidades, en el mundo en el cual vivimos en el día de hoy. Cómo las personas prefieren denominarse ateos, a veces por experiencias, a veces por enseñanzas de los maestros o por influencias de la sociedad. No permita que esto pase con sus hijos, con su familia, mucho menos con usted. Dice entonces también la palabra de Dios en el verso 17, dice que debemos de tomar el yelmo. Esto es interesante, ¿verdad? De la salvación. Tomar el yelmo de la salvación, el casco, ¿sí? El casco para que pueda proteger la parte de su cabeza. Es interesante que
en su cabeza, en su mente, usted tiene una serie de principios que han sido puestos ahí por Dios a través de su palabra. Tiene también los principios que han sido grabados en su mente desde su niñez por sus padres, ¿sí? Y obviamente por los entornos que le ha tocado vivir, por esas experiencias que ha tenido en los diferentes ámbitos de la vida, ya sea con la familia. Hay algunos principios que usted guarda específicamente en su mente. Ahora bien, si usted tiene el escudo de la fe, tiene los principios, la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Y tiene la certeza, la seguridad de que el Señor le ha salvado a través de su sacrificio. Vea, dice la palabra de Dios que usted debe de guardar, ¿sí?, con el yelmo de la salvación. Debe de usted estar seguro con el casco de la salvación de que usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. Obviamente, si no ha tenido un encuentro con Cristo, todavía está a tiempo, lo puede hacer. Él puede darle vida y vida eterna. Así es de que Romanos nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. O sea que la salvación no es a través nuestra, sino que es a través de la fe, ¿sí? Porque es un don, una dádiva, un don de Dios. Tomad el yelmo de la salvación, el casco. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la espada. La espada del Espíritu, y dice claramente que es la palabra de Dios. Va a haber momentos en su vida donde va a encontrar algunas situaciones que usted, posiblemente si dice una palabra personal, posiblemente pueda ser mal interpretada o pueda perder el efecto que la palabra de Dios puede tener en el corazón y en la mente de las personas. Hay veces que sencillamente con una palabra que usted da a alguien, una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra que venga a traer ánimo, ¿sí?, o contentamiento al corazón de las personas, un pedacito de la palabra de Dios. Hay veces que solamente esto viene a hacerle el día a una persona. Usted y yo tenemos el poder de poder utilizar la palabra de Dios, ¿ok?, y utilizarla para que pueda traspasar la mente, el corazón, los huesos, los tuétanos, dice la Biblia, ¿sí? Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es más eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es de que no solamente la armadura sirve para protección, sino que también sirve la armadura para defensa, y usted tiene la palabra de Dios con la cual usted puede penetrar más allá de cualquier coraza que la persona pueda poner enfrente de sí. Puede ser a veces la coraza de que no necesito nada de Dios, no necesito nada de nadie. Puede ser una coraza de indiferencia. A veces estas corazas que son difíciles de romper, con la palabra de Dios es posible. La palabra de Dios es viva, es eficaz, y la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a concluir esta parte del estudio de la siguiente forma. Sin duda, es sumamente importante que utilice la protección correcta. El propósito de la armadura es proteger las partes vitales del cuerpo. Proporciona fortaleza cuando la batalla se pone fuerte y peligrosa. La armadura de Dios nos ayuda a resistir y estar firmes en los días malos, versos 11 y 13. El apóstol Pablo utilizaba la figura del soldado romano
y su armadura para transmitir los principios bíblicos de la batalla espiritual que vivimos. El seguidor de Cristo en Éfeso, aproximadamente 60 años después de nuestro Señor Jesucristo, de igual manera, ellos estaban siendo afectados por las diferentes influencias que estaban viviendo en su tiempo. Este tema es sumamente relevante para nuestros días porque de la misma forma hay influencias a nuestro alrededor que tratan de apartarnos de las verdades divinas. Recuerde verso 18. Orad en todo tiempo, en el Espíritu, velando, perseverando, suplicando por los creyentes. Y en Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, siervo, sierva del Señor, tú que me has escuchado, este mensaje es solamente para ayudarte en tu caminar, para recordarte algunos de los principios de la palabra del Señor que a veces tendemos a dejar a un lado, para que no bajes la guardia, para que no te dejes vencer, para que si estás siendo atacado por los dardos del enemigo, que recuerdes que Cristo está contigo. Quiero terminar con lo siguiente. Usted puede ser que esté perdiendo en este momento, pero si usted ha entregado su vida a Cristo, si usted pertenece al pueblo de Dios, su victoria ya está asegurada, ya Cristo venció y el enemigo lo sabe, pero le gusta hacernos la vida imposible en este proceso. Recuerde, usted tiene la victoria en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.